7:49, vamos a conversar con Lolo Echeverría, periodista, analista político. Lolo, buenos días, gracias por acompañarnos. Empecemos a analizar el mensaje, el anuncio del presidente de la República de anoche y lo que va a hacer hoy al ir a la Asamblea a entregar esta mega ley. Pero empecemos por el mensaje, por cómo lo presentó, por cómo se presentó el presidente. Duró 30 minutos y es como que se guardó poco en los anuncios. Uno pensaba que el presidente iba a hablar de su viaje a Estados Unidos, de su participación en las Naciones Unidas, pero fue más o menos directo al grano, resaltando el tema de la vacunación, directo al tema económico y a lo que va a presentar hoy. ¿Qué tal le pareció a usted, primero, el mensaje y cómo el presidente se presentó ante el país, digámoslo que por primera ocasión desde que asumió el poder? Buenos días, Milton, Verónica, un saludo también para la audiencia. Me pareció muy bien la presentación del presidente, es característico de él ir directamente al grano, y me pareció muy bien explicado el proyecto que él ha presentado. Es una forma de presentar que seguramente halaga a la mayoría de los ecuatorianos, porque básicamente es la oferta de reducir el déficit afectando exclusivamente a los más ricos, a un porcentaje muy mínimo de la población. Otra cosa es si esto es lo que necesita el país, si esto va a ser posible, los objetivos del propio gobierno, si este proyecto va siquiera a pasar la Asamblea. Tal vez el gobierno sabe que no va a ser así y esto solamente es un ejercicio para medir a la Asamblea, para aprobarle a la Asamblea y para tomar el argumento necesario para acudir a una consulta popular, Milton. Ahora, pasemos del mensaje a la estrategia, porque esa puede ser la estrategia, ¿no? El presidente está saliendo de una manera fuerte ante la opinión pública, lo hacen... no fue en cadena porque fue opcional si es que los medios de comunicación querían o no irse, pero sale ante el país y hoy va personalmente a entregarles. ¿Qué les irá a decir en la cara a los asambleístas? Es como decirles, verán que les dejo esta cosa, ecuatorianos, miren en dónde recae, miren lo que tienen que hacer. Es decir, también hay una estrategia de presión a los asambleístas. Sí, les pone difícil, indudablemente, porque para un político que tiene interés en ser creíble ante la opinión pública es difícil rechazar un proyecto que pone impuestos a los ricos. Así que insistirá en ese punto y esto hará entonces difícil a los asambleístas. Pero no creo que ellos se dejen doblegar por ese argumento, porque también es cierto que al poner impuestos a los ricos y a las empresas, consigue exactamente lo contrario de lo que se propone, la creación de empleo. Porque si obtiene empleo será en la medida en que la empresa privada le crea que va a generar un clima atractivo para las inversiones nacionales y extranjeras y que va a generar un clima adecuado en la contratación laboral y que va a reducir los impuestos que le quitan competitividad a sus productos. Uh-huh. Si es que no obtiene eso, si es que en la práctica ofrece más bien lo contrario, entonces ahí tendrán el pretexto para oponerse a este proyecto, que tal vez ni siquiera sea tratado, que simplemente se vayan por las ramas diciendo que es un proyecto inconstitucional en la medida en que trata muy diversas materias. Y se presenta por materia urgente. Bueno, es una posibilidad. 7:54, estamos hablando con Lolo Echeverría, periodista, analista político. Lolo, buenos días. Y sobre este proyecto que va a enviar el presidente a la Asamblea, también hay la tesis de que, bueno, ellos están casi seguros de que va a haber este bloqueo de parte de la Asamblea Nacional y lo que necesitan es una justificación quizás política para decir, bueno, ahora sí vamos a la consulta y tener más peso con la consulta. En ese sentido, Lolo, ¿cómo
ve la posibilidad de una consulta popular y qué tanto éxito podría tener actualmente el presidente. Bueno, yo creo que la consulta es un mecanismo constitucional probablemente el mejor en este momento y que podría ganar todavía el presidente de la República porque tiene un capital político importante y porque el contradictor sería la Asamblea, que está totalmente desprestigiada. Pero pongamos en perspectiva esto porque no hay que obnubilarse con las pequeñas cosas. Yo creo que el presidente tenía y tiene todavía 3 alternativas: el diálogo, la consulta y la muerte cruzada. ¿Cuál de ellas toma? Eso depende del grado de profundidad del cambio que le propone al país. El diálogo ya se ha visto que es imposible. No puede conquistar ni siquiera el Partido Social Cristiano, que es ideológicamente afín. Están en contra Pachacuti y está en contra UNES, es decir, no tiene posibilidades de convencer a la mayoría a través del diálogo. Ni siquiera organizaciones como la CONAIE ni siquiera se interesan en el diálogo, más bien boicotean el diálogo. Entonces el diálogo fracasa. La segunda opción es la consulta popular. Entonces apelemos al pueblo para que decida. Eso entonces depende de las preguntas que se planteen, pero seguramente solo permite cambios relativamente superficiales, no un cambio a fondo. Un cambio a fondo permitiría la muerte cruzada, porque en ese caso vamos de nuevo a elecciones y es como hacer las elecciones de la segunda vuelta para que el presidente que sea designado presidente tenga respaldo en la Asamblea Nacional. Entonces, seguramente en una nueva elección habría respaldo en la Asamblea para el presidente que sea elegido, cosa que ahora no existe y que se prueba que entonces no se puede ni siquiera implementar la propuesta que ganó en las urnas. De manera que depende de qué grado de cambio quiera el presidente para ver qué opción toma. A mí personalmente me parece que se van en la dirección de la consulta popular y de cambios más o menos superficiales. Ahora, Lolo, consulta popular. Y después le voy a preguntar sobre el diálogo y los acuerdos políticos, pero ya que mencionó usted y mencionó Verónica el tema de la consulta popular, le pregunto, preguntar a la gente, ¿usted quiere pagar más impuestos? ¿Usted que gana $2,000 quiere pagar más impuesto a la renta? No creo que gane, pues. ¿Quién le va a decir que sí? Los que ganan menos, obviamente, claro. Claro. La cuestión es que no harán jamás esa pregunta. Entonces, ¿de dónde saca la plata? Si es un La tema pregunta importante. dirá, ¿usted quiere que se genere empleos y que se reduzca el déficit fiscal? En esas condiciones puede ganar. Sí, claro. O usted quiere que se recaude, pero solamente al sector más pudiente, a los que han ganado, a los que tienen un patrimonio superior a $1 millón. Perfecto, creo que gana esa pregunta. Bueno, entonces yo creo que en la consulta el presidente todavía puede ganar, considerando además el amplio margen que hay para hacer las preguntas y poner en el reverso de la pregunta los detalles que nunca lee ni entiende el elector. O sea, trampa. No necesariamente. Trampa legal. Tampoco se puede poner, Trampa legal. tampoco No, pues, se puede yo poner sé. la pregunta completa porque entonces se tardarían en leerla toda la mañana el elector. Pero De manera claro, si que quieres votar a conciencia, lee los así anexos. se hacen siempre las consultas. Se plantea lo de fondo y los detalles van en el reverso o en la ley que se obliga a que tramite la Asamblea. Ahora sí, estoy de acuerdo con usted, Lolo, en que a lo mejor la estrategia del gobierno es ir por la opción de la consulta popular. Ya veremos qué pregunta, si es que va. Pero este tema de ir por la Asamblea, unos dirán, ¿cómo se atreve el presidente a presentar una mega ley si tiene apenas, en el mejor de los casos, 25 votos que no le alcanzan para nada? Si no ha tenido diálogo, porque el mismo gobierno dice que
va a dialogar recién cuando presente el proyecto. Entonces no sabe qué voluntades va a poder conquistar dentro de la Asamblea Nacional y se corre el riesgo de que desde el principio, como usted dice, a lo mejor los asambleístas decidan devolverle la ley porque es una ley económica urgente que no cabe dentro de la figura de economía urgente. Entonces, ¿o cuál es la estrategia? Bueno, la estrategia es confrontarle a la Asamblea con el pueblo. Si va el presidente a la Asamblea y les dice, señores, este es el problema y esta es la solución, y no vamos a poner impuestos al pueblo, pero tenemos que resolver el problema, y la Asamblea ni siquiera le escucha, ni siquiera se interesa, ni siquiera analiza, ni siquiera debate el proyecto, el presidente ha conseguido el propósito que buscaba. Son las 8, estamos conversando con Lolo Echeverría, analista político, periodista. Ahora, hablando de una posible consulta, Lolo, también se decía que tendría que hacerse en este año o al inicio del próximo año, pero que no podría esperar más tiempo porque obviamente, como todo gobernante, se desgasta y su popularidad baja. ¿Será así? Evidentemente es así. El presidente no tiene mucho tiempo, pero tampoco podía adelantarse demasiado porque tiene que probar que la Asamblea está obstruyendo la aplicación del plan de gobierno para justificar la consulta. De manera que necesitaba ese tiempo de desgaste de la Asamblea y de sostener el capital político que tiene para ir a la consulta. Y todavía está a tiempo, en mi opinión, como decía, a estas alturas todavía él puede ganar la consulta. No importa qué temas presente, él puede ganar la consulta, Lolo. Él puede ganar la consulta primero porque tiene la enorme viada del proceso de vacunación. Eso le ha dado credibilidad al presidente, más de la que tenía cuando fue elegido. Claro. Entonces lo más importante para un presidente es que se le crea, porque lo que está haciendo es proponiendo un camino a los ecuatorianos para salir de la crisis. De manera que si eso tiene y le creen, entonces puede ganar la consulta. Ahora, la popularidad y las viadas se acaban, Lolo. Se acaban y se pueden acabar rápido. Y no estoy deseando que eso ocurra porque el país necesita estabilidad, paz y un buen proyecto. Pero es la verdad. Comparemos solamente, no comparemos, hablemos de lo que pasó en 1998. Maguad tenía una gran viada, y Amil Maguad tenía una gran viada, llegó con una gran viada, ganó las elecciones creando una gran expectativa, firma la paz con el Perú, le daba una gran viada, pero miren cómo se estrelló. Sí, las condiciones son diferentes, lo que pasaba era diferente, no estoy comparando, solamente quiero darle un ejemplo de que las viadas se acaban. Bueno, esos ejemplos prueban que la popularidad no solamente se desgasta, sino que se puede pinchar como un globo y se desvanece. Hay ejemplos a morir para explicar esto, pero el caso más paradigmático es de Winston Churchill, que perdió las elecciones 3 meses después de haber ganado la guerra. De manera que hay ejemplos como este que probarían la dificultad de mantener la popularidad para ir a una consulta, pero también hay que considerar quiénes son los adversarios. Y por eso le decía, en este caso necesitaba ese tiempo y la Asamblea hasta ahora le ha ayudado enormemente, no aprobando las leyes, sino más bien combatiendo al Ejecutivo y desprestigiándose a sí mismo con la corrupción, con los discursos mediocres, con los planteamientos ridículos, que no merecen crédito ante el pueblo ecuatoriano. Entonces, en ese sentido, la Asamblea le ha ayudado mucho al Ejecutivo a preservar la popularidad, porque la confrontación en la consulta es la Asamblea versus el Ejecutivo. Y entonces ahí tiene, si es que manejan bien, por supuesto que pueden cometer errores y todo se va al diablo, pero si manejan bien, es la pelea de un hombre con credibilidad ante un colectivo
que siempre tiene mala prensa, pero peor en este caso porque se ha desprestigiado y se ha desprestigiado con lo más feo que puede tener un colectivo político, que es la corrupción. En estas condiciones, por supuesto, bien manejado, puede ganar la consulta. Son las 8:04, estamos conversando con Lolo Echeverría sobre la situación política actual del país. Y Lolo, hablando de la situación política, usted mencionaba que acá es imposible casi llegar al diálogo. ¿Por qué cree que sucede esto? ¿Qué nos pasa a los ecuatorianos que no nos podemos poner de acuerdo incluso para las cosas que podrían ser beneficiosas para el país? Porque nosotros solo pensamos en las elecciones, porque no tenemos política. La política se hace con partidos políticos democráticos, ideológicos. Yo sé que no están de moda las ideologías, pero un sistema coherente de ideas es lo que hace posible la generación de un programa de gobierno, lo que hace posible la disciplina, lo que evita tránsfugas mediocres en la política. Entonces, si es que no hay vida política en los partidos, tampoco hay en el gobierno. Y los gobiernos llegan sin equipos para gobernar, sin proyecto definido, y recién empiezan a inventar cuando llegan al gobierno. En esas condiciones es muy difícil. Por eso es que nos ha ocurrido lo siguiente. Pero además tenemos el caso de líderes mediocres que se puede decir lo que se decía del presidente de Estados Unidos. Son gente ordinaria pretendiendo resolver problemas extraordinarios. Lo que tenemos son unos líderes que solo piensan en lo electoral, solo piensan en engañar al pueblo ecuatoriano para conseguir el respaldo, pero no se interesan en el diálogo. Usted tiene el caso de la CONAIE, lo que ha hecho es boicotear el diálogo. Le propone el presidente el diálogo y ellos salen con que ellos van a establecer cuántos van, en qué condiciones se hace el diálogo, de qué van a conversar. Es decir, están desubicados. No saben ni siquiera quién ha ganado las elecciones. En esas condiciones el diálogo es imposible, por eso ha fracasado. Claro, ahora, sí, todo se circunscribe por las decisiones políticas y legales que tienen que tomarse a una relación entre ejecutivo y legislativo. Pero el entorno de la sociedad, Lolo, por ejemplo, el sector empresarial que está directamente involucrado en esta ley, en esta mega ley, porque va a tener que pagar impuestos, va a tener que dar una contribución, va a tener que generar empleos. Para el sector empresarial también es la reforma laboral que se plantea. ¿Cuál es la posición que debe tomar o cómo lo debe tomar el sector empresarial a esta propuesta del presidente? Las cámaras, por ejemplo. Vea, el sector empresarial, si se entiende por sector empresarial las grandes empresas de este país, ese sector siempre está con el gobierno. Porque lo peor para este sector es la inestabilidad. Entonces, si es que tienen un gobierno que consulta con ellos y les justifica los impuestos y les hace ofertas, en este caso como por ejemplo la flexibilización laboral, y les ofrece un clima de trabajo apropiado para la empresa privada, con el CIADI, con la posibilidad de atraer la inversión extranjera, etcétera. En esas condiciones el sector empresarial le va a apoyar al presidente, porque se advierte con toda seguridad que el diálogo es imposible, y por otra parte que la consulta es demasiado peligrosa, que hay el riesgo de desestabilización, de parálisis económica. Entonces le van a apoyar en esta vía intermedia. Sobre eso yo no tengo duda. Bueno, vamos a ver qué pasa hoy. Sobre todo va a ser importante el mensaje que va a producirse hoy en la Asamblea Nacional. Cuando el presidente vaya, vamos a ver cuántos están, además porque les cogen viernes tarde. O sea, creo que hasta de adrede cambió la hora para que no se vayan y trabajen el viernes tarde. ¿Qué les dice el presidente, no? Porque también va a ser importante, y esto ya le pregunto, o digamos ya le comento en términos de periodismo, de imagen, de presentación, de mensaje, ¿no? Vean, lo lógico
sería que vaya el presidente allá y sobre la ficción de que todos son patriotas, de que todos son demócratas, de que solo se interesan en el bien del país, les propone un proyecto para resolver el problema nacional y les propone a ellos porque ellos tienen la puerta para entrar en ese camino del progreso del país. Así debería ser la presentación del presidente, asumiendo la ficción optimistamente de que estos señores van a estudiar, van a debatir a fondo y van a aceptar lo fundamental que es el propósito. Bueno, la realidad puede ser totalmente diferente desde la forma en que le escuchen, pero eso será siempre a favor del presidente. Gracias, Lolo Echeverría, analista político, periodista, por habernos acompañado hoy y por este análisis. Tenga buen día. Gracias a ustedes, buen día también. Gracias. Ya escuché yo y algunos asambleístas que ayer decían, mucho articulado para tan poco tiempo. Trabajen, no les va a quedar más. No les va a quedar más. Amigos, 8:09, gracias a Lolo Echeverría, lo despedimos y de regreso vamos a conversar.